Buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestro tiempo de estudio bíblico. Feliz de poder saludarles. Le amamos, le bendecimos, tanto yo como mi esposa. Y nos gozamos de poder continuar de cerca, aunque sea a través de estos medios virtuales. La palabra es maravillosa, la palabra es de tanta edificación que no podemos dejar de alimentarnos de ella. Y hemos estado estudiando una carta sumamente rica en doctrina, sumamente rica en instrucción para nuestra vida, y es la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 5, hemos ido avanzando a lo largo de las semanas, y la semana anterior cerramos en el verso 20. Vimos ese primer bloque de ese capítulo 5, de los versos del 1 al 20. Hoy vamos a estar desarrollando los versos 21 al 33. 21 al 33. La Reina Valera 60 lo titula como someteos los unos a los otros. Y es importante, para ir introduciéndonos en el tema, que podamos reconocer que estos versos, ¿verdad? Este bloque de los versos 21 al 33 están enmarcados bajo ese concepto de deberes conyugales. Entonces, cuando el título dice someterse unos a otros, no está hablando de sometimiento entre hermanos de iglesia, ni entre equipos de trabajo, ni mucho menos, sino que está apuntando a la realidad del interior del hogar, de la familia, al vínculo matrimonial, al pacto matrimonial. Entonces, nos habla de deberes conyugales. A muchos no les gusta ese término, ¿verdad? Y cuando uno habla de deberes, eso no llama mucho la atención. De hecho, estamos viviendo tiempos, ¿verdad?, donde la mayoría de un porcentaje grande, tal vez no la mayoría, pero sí un porcentaje muy grande de esas nuevas generaciones están viviendo más enfocadas en los derechos que en los deberes. Y si hablamos de la vida matrimonial, muchos quieren llevar esa misma actitud, esa misma mentalidad a la vida de pareja, a la vida matrimonial, pensando más en sus derechos que en sus deberes. Pero la Biblia nos llama a pensar en los deberes. Y parte de el resultado, el fruto de vivir manifestando una obediencia a esos deberes que Dios nos da en su palabra, va a ser que nuestro matrimonio va a ser ejemplar. Yo titulé el estudio esta noche La vida matrimonial ejemplar. Me parece que los versos que vamos a observar desarrollan eso. ¿Cuál es la vida matrimonial ejemplar? Yo no sé si usted estaba al tanto, pero es sorprendente el aumento que ha tenido la tasa de divorcios. Se habla de que ya está en 50%, es decir, de cada 100 parejas que se casan, 50 se divorcian. Y cada vez son menos las personas que deciden, las parejas que deciden casarse. Son muchas las que dicen, mejor juntémonos, y prefieren vivir juntados. Quizás por esto mismo, quizás porque en el fondo no quieren tener que enfocarse en deberes, ¿verdad? Muchos prefieren vivir juntados porque sienten que en alguna manera hay un rango menor de responsabilidad, de obligación al compromiso, ¿verdad? Y eso no es correcto. Si estamos en una relación y es genuina y es una relación de amor, y sobre todo una relación que pretendemos vivir bajo las normas de Dios, tenemos que vivirla a partir de ese vínculo, de ese pacto que es el matrimonio. Ese pacto matrimonial que es una institución que ha nacido del corazón de Dios, que Dios lo creó, que Dios lo diseñó y que Él lo hizo para bien, para bendición de las parejas. Directamente, si estás en una relación y pasa el tiempo y sigue pasando el tiempo y anhelas casarte y tu pareja te dice, no, mejor juntémonos, vivámonos juntados, preste atención, tenga cuidado, porque ya ahí hay un peligro eminente de una cierta evasión a la responsabilidad, al compromiso. Si te ama, va a querer casarse. Si te ama verdaderamente, si quiere seguir una vida delante de Dios en armonía contigo, va a querer casarse. Así que yo aprovecho este momento para motivar a aquellas personas que
que llevan tal vez un tiempo ya conviviendo como pareja, pero no han querido casarse y que dicen, así estamos bien. Déjeme decirle que el llamado de Dios es a ¿cómo se llama? A fomentar, ¿verdad? Ese llamado es a establecer ese pacto matrimonial con Él. Ese es el llamado que tenemos. Dios bendice los matrimonios. Dios bendice la unión matrimonial. Y lo toma tan, pero tan en serio, que incluso Dios pone esa figura del matrimonio en comparación con Él mismo y la iglesia. Dice que la iglesia es como la novia, que va a tener esa boda con su esposo, que es Jesucristo. Vea qué tremendo. Entonces, cuando la Biblia nos habla de deberes conyugales, entramos en ciertos problemas, ¿verdad? Ya como que la gente no le gusta mucho. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y de una vez entra, así, ¿verdad? Como dicen, sin anestesia y de una vez al punto y dice, queremos una vida matrimonial ejemplar. Bueno, sométanse unos a otros. Sométanse unos a otros. Entonces, hablar de deberes es complicado. Y peor aún si hablamos de este principio bíblico que es el sometimiento. El sometimiento es un principio bíblico que nosotros tenemos que conocer y que tenemos que aplicar en nuestra vida, sobre todo los matrimonios. Someterse, dice la palabra original que aparece aquí en el término griego someteos, esa palabrita es hupotasso, así se escribe, ¿verdad? Así se escribe por lo menos en el griego. Y más que cómo se escribe, lo que me interesa es que observemos el significado. Dice que someterse, hupotasso, es subordinarse, es obedecer, es someterse. Qué interesante, ¿verdad? Cosas que no nos gustan mucho. Nos gusta ser independientes, nos gusta tomar nuestras propias decisiones, no nos gusta vivir subordinados a nadie. Es más, usted ve que la mayoría de las personas anhelan tener su propio negocio, su propio emprendimiento para no tener que subordinarse al liderazgo de otro. Y en la vida matrimonial igual. La gente le gusta, así en buen tico, hacer lo que le da la gana, ¿verdad? Y nadie se meta conmigo. Bueno, hay un principio bíblico que es el sometimiento. Y cuando se aplica al matrimonio ese principio, hay bendición. Hay bendición y de eso nos habla el apóstol Pablo en este capítulo. Entonces, someterse, subordinar, obedecer, sujetarse. Pero algo que me llamó mucho la atención es que dice que ese sometimiento, esa sujeción es reflexivamente. Y cuando yo vi esta particularidad que tiene esta definición de que es algo reflexivo, eso me hizo pensar en detenerme a observar algo que no había observado antes. Es que realmente para que haya sometimiento, para que haya sujeción, tiene que haber también una partícula que es la reflexión, lo reflexivo. ¿A qué se refiere esto? Bueno, algo debe ver mi cónyuge en mí que le provoque, que le motive, que le inste a sujetarse, a someterse voluntariamente. El sometimiento, el principio bíblico de sometimiento, cuando habla aquí de algo reflexivamente, es que es voluntario. Algo tiene que ver tu esposa en ti, varón. Algo bueno, algo agradable, algo santo para que diga voluntariamente, sí, yo quiero someterme a este varón. Igual, ¿verdad? Dice la palabra que someteos unos a otros, ¿verdad? Y lo más importante y lo que vamos a ir viendo aquí es cómo ese principio bíblico va a aportar bendición y va a hacer de nuestro matrimonio un matrimonio ejemplar. Algunos dirán, bueno, es que los cristianos viven en la antigüedad, eso es pasado de moda. Algunos ¿verdad? Dirán, sobre todo con estos movimientos feministas, ¿verdad? ¿Cómo la mujer se va a sujetar al varón? ¿Cómo va a venir ahora este pastor diciéndonos en pleno siglo XXI, ¿verdad? Que la mujer tiene que someterse al varón. Bueno, es que lo dice la palabra, pero vamos a ver en qué términos lo dice. Y lo primero que he estado apuntando en esta introducción es
a ese aspecto de lo reflexivo. Es algo voluntario que nace. Es una disposición voluntaria. A nadie se le está obligando, a nadie se le está exigiendo, demandando, ¿verdad? Que lo haga a la fuerza. Sino que lo que Dios quiere es que sea algo que nace realmente de nuestro corazón, que nace voluntariamente en la vida de la pareja. Dice entonces lo siguiente, el verso 21. Estamos en Efesios 5, 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y lo primero que quiero decir es que un matrimonio ejemplar se somete en reverencia a Cristo. Si usted es de los que anotan, ese sería el primer punto. Un matrimonio ejemplar se somete en obediencia ¿a quién? A Cristo. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. En el temor de Dios. Ahí está lo principal. El sometimiento tiene un principio, ¿verdad? Tiene un fundamento que es Dios. Es Dios. Y un matrimonio ejemplar se caracteriza porque tanto él como ella viven en sometimiento a Dios, a la voluntad de Dios, al deseo de Dios, a sus normas, a sus valores, a sus términos, a los de Dios y no a los de la propia pareja como tal. Este aspecto es muy importante, que tengamos claro que cuando dice ahí en el temor de Dios, el temor al que se refiere no es miedo. Dios no está diciendo, quiero que las parejas, para que sean ejemplares, vivan todos los días con miedo de mí. Y entonces hagan las cosas por puro miedo. Y oren porque qué miedo Dios nos castiga. Y lean la Biblia porque qué miedo Dios me castiga. Y se sometan a los principios y valores del reino porque digan qué miedo Dios me castiga. No, el temor que se refiere aquí es algo más que eso. Se refiere a un temor reverente. A eso es lo que se refiere. Y cuando decimos temor reverente nos referimos a ese reconocimiento de la grandeza, de la soberanía, de la autoridad de Dios sobre nosotros. Es decir, no decimos, hago esto porque qué miedo Dios, no. Sino que reconozco que realmente Él merece que yo le obedezca. Él merece que yo le sea fiel. Él merece que yo viva conforme a sus términos. Porque Él es Dios. Porque Él es el dueño de todo, porque Él es el Señor de todos, porque Él pagó por mí un precio grande para que yo tenga esta vida ahora en libertad. Entonces, voluntariamente me someto al Señor y me gozo de vivir una vida así. Entonces un matrimonio ejemplar se caracteriza por eso, da ejemplo de un sometimiento a Dios. Las demás parejas dicen, qué bonito, cómo buscan de Dios, qué bonito, cómo alaban a Dios, cómo reconocen a Dios en su vida, en sus decisiones, en su diario vivir, en cada paso que dan. Tienen a Dios como centro, les interesa lo que Dios diga, más que lo que diga la sociedad. Eso es reverencia. Cuando tú y yo, cuando mi esposa y yo, cuando tu esposa y tú, y viceversa, ¿verdad? Entonces ponemos a Dios en el trono de privilegio, en la silla de honor en nuestra casa. Y decimos, en este matrimonio y en este hogar, Cristo reina. Dios es el centro. Dios es lo primero, Dios es lo más importante. Aquí nuestro gozo no se mide por las finanzas, aquí nuestro gozo no se mide por las carreras, aquí nuestro gozo no se mide por los estudios, aquí nuestro gozo no se mide por la posición social, aquí nuestro gozo no se mide por lo que diga la familia, aquí nuestro gozo está fundamentado en Cristo y en su gobierno sobre nosotros. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús allá en Mateo 6:33? Observamos lo que dijo Jesús. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a todas las necesidades básicas de nuestra vida. Hay añadiduras, sí, pero lo primero es someterse a Dios, buscarle primeramente, que el reino sea la prioridad en nosotros. Que Cristo sea la prioridad de nuestra vida. Que Dios sea lo más importante. ¿Por qué muchos matrimonios fracasan?
Mire, es increíble, hoy en día hay récord de divorcios, hay gente que está batiendo récords. Hace poco mencionaron el caso de una pareja ahí de la farándula que se casaron y en 15 días ya se estaban divorciando. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios como centro. Cuando Cristo gobierna, cuando Dios es el centro de un matrimonio, ese matrimonio es firme, ese matrimonio es sólido, es fuerte. Dice en Eclesiastés hay un ejemplo muy lindo de lo que significa, ¿verdad? Esa firmeza que hay en la unidad y que podemos bien nosotros equiparar a la unidad con Cristo también. Permítame aquí ubicarme en Eclesiastés. En el capítulo 4 de Eclesiastés dice el versículo 9. Mejores son dos que uno. Eclesiastés 4:9 para los que anotan. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Ahí vemos un ejemplo de la firmeza que hay en la unidad. No es lo mismo enfrentar la vida uno, cada quien por su lado, sin estar agarrados de Dios, que tener a Dios como centro. Un cordón de 3 dobleces no se revienta así como así. Los matrimonios son firmes, los matrimonios son estables cuando Dios es el centro, cuando Dios es el que armoniza, cuando Dios es el que une, cuando Dios es el que sostiene. Muchas cosas se superan. ¿Por qué? Porque Dios está actuando y se le permite operar en esa relación. Ahora, en segundo lugar, ya dijimos, un matrimonio ejemplar se somete en reverencia a Cristo. Segundo, un matrimonio ejemplar se someten a los deberes mutuos de pareja. Un matrimonio ejemplar se somete a los deberes mutuos de pareja. Sí, hay deberes mutuos. Y aquí en Efesios 5:21 entonces dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y empieza a hablar de cuáles son esos deberes a los cuales hay que someterse mutuamente, unos a otros. Los dos, unos a otros, los dos tienen deberes, los dos tienen que someterse. ¿Cómo? Como una sola carne que somos en Cristo. Dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Me llama la atención que menciona a sus propios maridos. Qué curioso. El apóstol pudo simplemente haber dicho, las casadas sujétense a sus maridos, pero dice a sus propios maridos. ¿Por qué? Qué interesante, ¿no? No sé, a mí me pareció un aspecto curioso de esta mención que hace la escritura de este deber de la mujer casada, sujetarse a su propio marido. Quizás esté diciendo este texto que hay mujeres que se someten a otros hombres, más incluso que a la autoridad de sus propios maridos. Dice fulanito tal cosa y ahí sí corren, pero dice su marido algo y como que nadie habló. Y el varón a veces también. Entonces, dice el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y todavía se pone más serio la cosa. Porque al Señor uno se somete, ¿verdad? Con temor reverente, dice antes. Uno se somete voluntariamente. Uno se somete sin mucho cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es el Señor. Porque Dios determina. La palabra Señor significa dueño. Y en alguna manera hay un reflejo de esa actitud que Dios espera de ti, esposa, de ti, mujer, hacia tu marido. Que te sometas a él como lo haces con el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos
como al Señor, siguiendo esa misma dinámica de disposición voluntaria, de reconocimiento de la voluntad de Dios en ese accionar. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. La esposa, entonces, tiene ese deber mutuo, ¿verdad? Dentro de los deberes mutuos. Digo mutuo porque primero habla del deber de la esposa, pero no lo vamos a dejar hasta ahí. Después va a hablar del deber del varón, del esposo, para con la mujer. Entonces dice estos versículos que la esposa debe de reconoce, ¿verdad? Una esposa ejemplar reconoce ese deber de sometimiento a su marido. Y existe, aquí lo observamos, aquí lo reconoce este texto, existe un orden de autoridad que Dios estableció. Un orden de autoridad. Y ojo, eso es importante. Estamos hablando de que por voluntad de Dios el Señor habla de un orden en el cual Él dice, mujeres, sujétense, sométanse a sus maridos, como lo hacen con el Señor, ¿verdad? Después le va a decir, mujeres, sométanse a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que hay un orden de sometimiento, ¿verdad? Un orden de autoridad, pero no de valor. Dios no está diciendo, mujeres, ustedes como valen menos que el esposo, entonces no les queda otra, pobrecitas. Vivan ahí, debajo de ellos. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que en el orden que Dios estableció, Cristo es cabeza del varón. Y el varón, dice, es cabeza de la mujer. Y para eso se necesita una humildad y una madurez para querer aceptar esto. Muchas mujeres aún en el pueblo del Señor aún no aceptan esta realidad de que hay una disposición, ¿verdad?, de autoridad que Dios establece para el hogar, para bendición del hogar. Y eso a veces es difícil asimilarlo. Me imagino que usted ha escuchado el dicho que dice, sí, él es cabeza, pero yo soy el cuello, entonces lo muevo para donde yo quiera. No, Dios no está diciendo, mujeres, hagan a sus maridos para donde ustedes quieran. No están diciendo, está diciendo Dios. ¿Quieres un matrimonio bendecido? ¿Quiere que las cosas marchen bien entre ustedes? Entonces aprenda a respetar el lugar que Él tiene como autoridad en el hogar. Ahora bien, otra cosa es cuando el varón no ejerce ese rol de autoridad y más bien tienen abandono su familia. Ya ahí vendría otro capítulo, ¿verdad? Otro aspecto. Pero aquí en lo que estamos observando, un matrimonio ejemplar es aquel que los dos están sometidos a Dios en temor reverente, voluntariamente. Y un matrimonio ejemplar se caracteriza porque la mujer no anda peleando y diciendo, yo soy primero que tú, yo mando en la casa, aquí se hace lo que yo diga. Porque en el momento en que la mujer actúa de esa manera, el varón va a entrar en conflicto porque su naturaleza es liderar. Dios así lo diseñó para liderar su hogar. Y cuando una mujer pasa por alto ese principio de liderazgo, inmediatamente altera la paz, la armonía del matrimonio y de la familia como tal. Entonces, el orden que Dios estableció es Cristo, cabeza del varón, varón, cabeza de su esposa. Ahora, la esposa honra este deber bíblico subordinándose entonces al varón. No significa que ella es menos que el varón. Dios no está diciendo que la esposa no tiene voz en el hogar, que lo que ella diga no importa. No, lo que está diciendo es que la mujer es llamada primeramente a reconocer, a subordinarse al liderazgo de su esposo y a respaldarlo, La mujer entonces que vive conforme a ese orden que Dios estableció, no le pasa por encima a su esposo.
no lo pone en vergüenza. Mire, a veces da tristeza, lamentablemente, la relación de matrimonio que viven algunos. Hay mujeres que humillan a su esposo delante de las visitas y lo ponen por el suelo, ¿ah? Y lo tienen ahí, ¿verdad? Algo terrible, ¿verdad? Le canta la gallina, dice el dicho popular, y el gallo manso, peor todavía. Pero hay mujeres que su único deseo, su meta, su objetivo es sobrepasarle a él y tenerlo siempre bajo el suelo. Y eso no es de Dios. Eso no es de Dios. La mujer debe de dar lugar al liderazgo del varón en el hogar. Y debe honrar ese liderazgo. Y debe de reconocer ese liderazgo. Y cuando hable de su esposo tiene que hablar bien de él. Y si tiene algo que señalarle, y si tiene algo que cuestionarle, claro que tiene la libertad de hacerlo. Es la esposa. Merece, vive con él. Es la que todos los días está ahí. Claro que sí. Merece un trato justo, merece un accionar justo, un liderazgo justo. Pero no debe avergonzar a su esposo, ni humillarlo, ni pretender pasarle por encima. Sino que se subordina, reconoce esa autoridad de él como Dios lo dice. Y lo que tiene que decir, mire, hablemos aquí aparte. No me gustó esto que me hiciste, no me gusta esto que estás haciendo, no me gusta cómo estás pensando. Mire, si hay algo lindo de Dios es cómo las esposas aportan para el crecimiento, para la madurez, para el avance de sus esposos. Si hay algo válido para nosotros los varones es el consejo de nuestras mujeres. Pero qué lindo ese consejo en respeto. Qué lindo ese consejo en amor mutuo. Qué lindo ese consejo en sometimiento a Dios. No desproporcionado cuando se humilla, cuando se pisotea, cuando se quiere poner, ¿verdad?, por menos al cónyuge. Dice, entonces la esposa debe honrar este deber bíblico en subordinación, en sometimiento, no deseando pasarle por encima ni mucho menos. Y esto es algo que es un principio que está desde la creación misma. Si nosotros observamos en el Génesis, la palabra de Dios dice que en Génesis 3:16, que el deseo, la voluntad del varón va a ser sobre su mujer. Ya desde ahí estaba eso. O sea, eso no es algo que se le está ocurriendo a alguien ahorita, no. Desde la creación misma y a partir de la caída del hombre en pecado, ¿verdad? De esa exclusión de lo que era el huerto, el paraíso, cuando quedamos fuera y empezamos a vivir fuera del huerto, una nueva etapa como humanidad, Dios dice, tengo que dejarles claro algo. Dejarles algo claro. Ahora en adelante, estas cosas van a funcionar de esta manera. Y es interesante que mencione que el deseo del varón va a prevalecer sobre el de la mujer. Pero eso no es algo de lo cual el varón saque provecho. Pero eso no es algo de lo cual el varón deba aprovecharse para humillar a su esposa y tenerla ahí, ¿verdad? Como si ella es su esclava, como si ella está en la obligación de hacer absolutamente todo lo que él le diga cuando él lo diga y simplemente calladita más bonita. No se trata de un sometimiento así. Lo que dije desde el inicio, cuando nos sometemos a Dios, nosotros varones, usted esposo que me escucha, algo va a brotar, algo van a ver nuestras esposas en nosotros que van a querer apegarse a este principio bíblico. Van a decir, sí, yo quiero honrar a mi esposo, quiero honrar su liderazgo, yo quiero aceptar su guía para mi familia, para mi hogar, su visión de lo que es el pacto matrimonial, porque sé que él está agarradito de Dios, porque sé que él no está menospreciándome, ni socavándome, ni me está relevando a un nivel inferior. No, porque sé que cada decisión que él toma, la toma porque me ama, porque quiere un bien para mí, para nuestros hijos, para nuestro hogar. Dice el verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Entonces no podemos pasar por alto ese detalle, ¿verdad? Que dice, la cual es su cuerpo. El varón, la mujer se somete al varón porque éste lidera el hogar. Y dentro de las cosas que el varón va a hacer en su
en la autoridad que Dios le dio, como cabeza, ¿verdad? Ahí en el hogar, el varón, ¿qué va a hacer? Va a reconocer, ¿verdad? Que son un solo cuerpo. Que a través de esa dinámica entre uno y otro, lo que va a salir fortaleciéndose, afirmándose, es la unidad precisamente que tienen, que son uno, que el beneficio de uno es el beneficio del otro, que son uno solo, que son un solo cuerpo. Eso es lo que tiene que sobresalir. Para eso el Señor dice, apliquen ese orden, porque ese orden, ¿qué es lo que va a generar? Que uno se sienta menos que el otro. No, más bien va a generar que se sientan tan unidos, el uno con el otro. Y de verdad que es impresionante esto, cómo uno llega a ser una sola carne con su esposa. Y ya hay un gesto, ¿verdad? Ya uno dice 1000 palabras con unos cuantos gestos. Ya se acopla, ya se entiende, ya está la unidad. Esa unidad se ve fortalecida cuando se da este principio de sometimiento. Dice el verso 24, sométase. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ay, ay, ay. En todo. Someterse en todo. Y tal vez, ¿verdad? Impregnados del machismo, de la sociedad, de la cultura, de esa herencia cultural, esos versículos le agradan mucho al hombre. Claro, que se someta en todo lo que yo diga. Pero déjame decirte, varón, para que lo tengamos muy en claro, ese someterse en todo está ligado a los versos siguientes. A los versos siguientes. Porque vea que desde un inicio dije que este segundo punto íbamos a hablar de que un matrimonio ejemplar se somete a los deberes mutuos. Varones tenemos también deberes para con nuestra mujer. Tenemos también demandas que Dios nos hace para con nuestras esposas. Y entonces, para que ellas se sometan en todo, nosotros tenemos que honrar también nuestra parte. ¿Y cuál es nuestra parte? ¿Qué es lo que Dios le dice al varón? Ojo, ya dijo, someteos unos a otros, así empezó. O sea, el varón también tiene que someterse a su mujer, solo que él tiene otro rol de sometimiento diferente. Porque hay algo que Dios observa en el varón y hay algo que Dios observa en la mujer, que en ese vínculo matrimonial debe ser fortalecido. Y Dios dice, los hombres necesitan ejercer su liderazgo, ese diseño con el cual Dios les creó, ejercer su autoridad en el hogar y liderar su familia, con una esposa que no le dé problemas, con una esposa que reconozca, ¿verdad?, que él está trabajando en pro del bienestar de su hogar. Pero también el Señor dice que la mujer necesita un esposo que la ame. Dice entonces el verso 25, Efesios 5, 25. Maridos, aquí vamos entonces con los maridos. Amad a vuestras mujeres, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Oiga, amad a vuestras mujeres, así como Cristo. Como Cristo, como Cristo. ¿Cuál fue la muestra de amor de Cristo? Bueno, aquí está. Así como Cristo, ¿qué? Amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Qué demanda Dios de nosotros, varones? En ese principio de sometimiento, en el matrimonio. Bueno, que la mujer se somete al marido, es verdad, en todo dice, pero el varón dice, ama a su mujer, pero no con cualquier amor, no con ese amor superficial y falso que hoy en día se promueve, no, con un amor como el de Cristo. ¿Y sabe cuál es el amor de Cristo? Un amor sacrificial. En la demanda que Dios hace, el sometimiento que Dios espera de nosotros esposos es que hagamos la voluntad de Dios amando a nuestras mujeres de manera sacrificial, un amor sacrificial. Como Cristo fue capaz de entregarse por la iglesia, dar su vida, de soportar todo ese sufrimiento, de ir hasta la cruz en obediencia. Se entregó por completo. Así nosotros tenemos entonces que tener un amor sacrificial, un amor que se entrega por completo
a nuestro cónyuge. Y eso es maravilloso. Es un reto grande. Algunos dirían hasta más grande quizás que el que Dios puso a la mujer. No, es que Dios también le pide a la mujer que ame al varón. Pero por alguna razón el Señor enfatiza que nosotros, esposos, no tenemos que descuidar esa parte del amor sacrificial por nuestra esposa. Habrá algo que sacrificar por ella siempre, siempre. Tal vez el tiempo, tal vez algún deseo, tal vez algún objetivo. Entonces vea qué interesante cómo se empiezan a traslapar, a unir el punto anterior con este. Por eso es que el capítulo del verso inicia el 21 diciendo sométase unos a otros. ¿Por qué? Porque Dios le dice a la mujer, sométase al marido, él va a ser su cabeza, pero le dice a la cabeza, usted va a sacrificarse por ella. Entonces, si yo la amo con ese amor sacrificial, yo no le voy a exigir que ella haga cosas que no quiere hacer. Yo no le voy a decir que ella me obedezca en cosas que ella no quiere realizar. Yo no la voy a obligar a ella, ni la voy a poner en una posición, ¿verdad? Menospreciada, rebajada a una condición en la cual ella no se sienta bien consigo misma, ¿no? Yo voy a aprovechar esa posición de autoridad para liderar su vida con bienestar. Y si tengo que sacrificar mis propios deseos y mi manera de ver las cosas, tendré que hacerlo también. Mire, algo importante en la vida del matrimonio, algo que siempre cuando puedo aconsejar a alguna pareja lo hago es, yo resalto el hecho de que mucho en el matrimonio consiste en ceder. Habrán cosas, varón, que tendrás que ceder delante de tu mujer. Ahí olvídese de que yo mando y que yo soy y se hace lo que yo digo. No, habrán cosas que por amor habrá que decir. Y la verdad es que esto lo sacrifico. Voy a ceder en este punto. Y mujeres también, habrán aspectos de la actitud del hombre, la cual usted diga, voy a ceder en esto. ¿Por qué? Porque nos amamos, porque queremos seguir adelante en armonía, en unidad, como pareja, como cuerpo que somos. Entonces, un amor sacrificial, dice el verso 26. Oiga qué interesante, el 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El amor del esposo, el cual se le demanda. El deber del esposo es amar sacrificialmente. El deber del esposo también es un amor sacrificial, pero también un amor hasta en un sentido, digámoslo así, purificador. Purificador. Porque Cristo purificó a la iglesia. Porque Cristo presentó a la iglesia en ese amor tan grande que tuvo. El Señor dijo, yo quiero limpiar esta iglesia. Yo quiero santificar esta iglesia. Yo quiero presentarla ante el Padre limpia, sin mancha. Bueno, entonces si nosotros amamos a nuestra esposa, nuestro amor va a ser en cierto sentido igual, purificador. Nuestro compromiso va a ser aportar para ella en santidad. El marido que está lleno de Dios, ¿qué hace? Vela porque su esposa tenga un crecimiento espiritual, porque su esposa también tenga un aporte de santidad, por él ser una influencia correcta de amor a Dios, para que ella también lo sea. Debo de admitir, desde una óptica, ¿verdad? Con los anteojos pastorales, que muchas veces ocurre lo contrario. Y quizás usted estará de acuerdo conmigo al reconocer que muchas veces las que más velan por la santidad en el hogar, las que más velan por la comunión con Dios, por el crecimiento espiritual de su cónyuge y de sus hijos, son las mujeres. Mire, uno a veces observa en las congregaciones, en los cultos, ahí están las mujeres presentes. Haga usted una actividad de oración, haga usted una actividad, cualquier servicio al Señor, y están las mujeres bien apuntadas. Pero también lamentablemente hay mucha ausencia del varón.
Y no por el hecho de que estén trabajando. No, porque siempre hay tiempo y debe haber un tiempo para Dios. El problema es que muchas veces no es la prioridad. Y muchas mujeres tienen su corazoncito roto y le oran al Señor y le dicen, Señor, haz un milagro con este hombre. Cámbialo, que Él te ame, que Él quiera congregarse, que Él quiera orar, que Él quiera venir con nosotros a la iglesia. No sabe cuántas mujeres anhelarían que su esposo esté ahí en el culto con ella y con sus hijos. Pero el varón no ha entendido que tiene un deber de promover la santidad en el hogar. Que él ha sido llamado a ser ejemplo de consagración, de búsqueda de Dios, y que él tiene que contagiar a su esposa y sus hijos de ese amor, de esa pasión por Dios. Que ellos quieran decir, yo quiero servir como sirve Él, yo quiero buscar como busca Él. Un amor purificador, un amor que santifica, un amor que aporta, que vela por la santidad de su esposa, de sus hijos. Ese es un varón que está comprometido con esos deberes. Dice el verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, el amor que se le demanda al varón es un amor que dignifica, un amor que da valor, un amor que reconoce que ella es parte de mí, un amor que reconoce que ella es tan importante como yo. Un amor que reconoce que así como yo me amo y quiero lo mejor para mí y tengo sueños y tengo metas, ella tiene sueños, ella tiene metas, ella tiene anhelos en su corazón que son valiosos, que así como yo quiero ser feliz y requiero tiempos de descanso y de disfrute, ella también los necesita. Ese es el tipo de amor que también se le demanda al varón, que dignifica a la mujer como a su propio cuerpo, que no la va a tratar a como no le gustaría que lo traten a él, que a como a él le gusta que le traten, así la va a tratar, así la va a honrar, así la va a respetar. Y cuando tenemos claro eso, tanto el hombre como la mujer, que somos un cuerpo, cuando no hay menosprecio, cuando no se le da un lugar inferior a ella ni viceversa, que somos una sola carne, mire, ahí hay bendición. Y nos volvemos un matrimonio ejemplar, sin duda alguna. Dice el verso 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su mujer, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, una sola carne. Jesús lo confirmó. El matrimonio es y debe ser una sola carne. No son dos carnes tratando de adaptarse. Eso no es matrimonio. Mire, hoy en día la sociedad no ha entendido esto. Ha desechado esta verdad bíblica. ¿Y qué escucha uno decir a las gentes? Así abiertamente. Casémonos y probemos el primer año a ver si nos adaptamos. Eso no es matrimonio. Matrimonio no son dos carnes tratando de ver cómo se adaptan, no. Matrimonio es estar en acuerdo de que Dios obre ese milagro de hacer de nosotros uno solo y desde el primer día comprometernos en pacto, en compromiso con Dios, a ya no vivir dos personas, sino a vivir de ahí en adelante como uno solo, tomando decisiones juntos, caminando juntos, viendo hacia adelante juntos, sin excluir al otro en ninguna manera, juntos, siempre juntos. Eso es matrimonio. No sé si usted sabía, pero de ahí viene la palabra matrícula. Cuando uno se matricula en algo, cuando uno está interesado, ¿verdad?, en aprender, en realizar algo, uno dice, me matriculo aquí en esto. Bueno, el matrimonio es una matrícula santa. El matrimonio es un compromiso, un acuerdo santo en el cual el hombre y la mujer dicen, ya no somos dos. Empezamos de ahora en adelante juntitos. Y somos una sola carne. Y para ser una sola carne hay que ser una sola carne en todo. En todo.
En las finanzas, mire, si hay algo que causa problemas, roces en los matrimonios son las finanzas. ¿Por qué? Porque el varón dice, este es mi dinero, y la esposa dice, y este es mi dinero. Más cuando vivimos en estos tiempos en que ambos, ¿verdad?, trabajan y generan recursos. Entonces, este es mi dinero, este es el mío. No, hay que ser una sola carne en todo, hasta en las finanzas. Hay que sentarse y decir, mi amor, esto me entró a mí. ¿Cuánto te entró a ti? Bueno, entonces esto nos entró a ambos. Y unimos ese salario. Y administramos a partir de la unidad, donde no hay ese recelo de que esto es mío. Yo me sorprendo, he escuchado parejas hablar y decir, es que le pedí prestado a mi esposo. Es que mi esposa me prestó esta plata y no se la he pagado o así. Y yo digo, pero ¿qué es eso tan extraño? Una sola carne en todo. Ese es el deber mutuo que tenemos delante de Dios, en todo, en las finanzas, en los proyectos. Tan importantes son mis proyectos, mis metas, mis objetivos como los de ella. Tenemos que unificarnos en ese sentido. Y la mujer respaldar al varón cuando éste emprende algo, pero también el varón respaldar a la mujer cuando ella emprende algo. Hay hombres que se molestan porque la mujer emprendió algún anhelo, algún proyecto, algún objetivo, y se molestan. Y no han comprendido que somos una sola carne, que el bienestar de ella es mi bienestar, que es nuestro bienestar, y que lo que a ella le perjudique, a mí me perjudica, y lo que a ella le duele, debe dolerme a mí, y lo que a ella le inquiete, le preocupa, debe inquietarme a mí. Pero a veces, cada quien está por su lado, juntos pero no revueltos, ¿verdad? Dice el dicho. Ese no es un matrimonio ejemplar, ese no es un matrimonio que goce de la bendición de Dios, porque no has entendido este principio del sometimiento. El verso 31, Jesús confirmó entonces diciendo, serán una sola carne. Con roles diferentes, sí. Con funciones diferentes, sí. Pero uno solo. Eso es lo que está diciendo. Uno solo. El verso 32 dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. O sea, en palabras simples, el apóstol Pablo dice, y eso es un gran misterio. ¿Cuál? El que Cristo y la iglesia son uno. No el que el matrimonio sea uno, ¿verdad? En otras palabras, Cristo está diciendo, esto está más que claro. No hay ninguna confusión, no hay ningún misterio en esto. Toda persona que se case tiene que entender que son uno solo, que tienen deberes mutuos delante de Dios que cumplir y que quieren entonces vivir en bendición. Tienen que estar sometidos a Dios conforme a lo que Él estableció. Y amarse y respetarse y someterse. Y hacer lo que el Señor pide. Por último dice el verso 33, ¿verdad? De manera de resumen, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es como un resumen final donde el Señor dice, un matrimonio ejemplar entonces está caracterizado por esas dos cosas, amor y respeto, amor y sometimiento. Es evidente ese amor y respeto, ese sometimiento en tu matrimonio, en mi matrimonio. Estamos viviendo matrimonios ejemplares. Puede la gente decir, qué bonito, qué linda pareja. Ellos, se ve que Dios es el centro de su vida. Se ve que hay respeto mutuo. Se ve que hay sometimiento y se ve que hay amor sacrificial y se ve todo esto que hemos hablado. Yo espero que sí. Y la verdad es que tampoco somos perfectos. Nunca terminamos de conocernos. Yo tengo casi ya 20 años de matrimonio. Y espero seguir perseverando en estos principios para que mi matrimonio siga siendo un matrimonio de bendición. Y tengo que esforzarme por aplicar estos deberes. Esa palabra que no gusta tanto, deberes, sí, son cosas que debemos hacer en pro de un bienestar. Tal vez tu matrimonio no ha estado marchando muy bien y Dios a través de este mensaje de hoy te está acordando que hay que evaluar estos aspectos,
que tal vez estemos fallando, en alguna de las áreas estemos flojos y haya que ponerle ganas. Porque realmente no hay nada más lindo que vivir como Dios quiere, como Dios quiere. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y sobre todo que le anime a seguir caminando en el orden de Dios y haciendo las cosas a la manera de Dios. Y que el amor perdure, que el amor perdure, que el Señor permita que cada uno de nosotros seamos matrimonios ejemplares. Y la gente que viene tras nosotros diga, yo quiero llegar a donde ellos han llegado. Yo quiero seguir esos pasos. ¿Qué es lo que están haciendo? Que les va tan bien. Cuando yo digo 20 años, amigos, conocidos, gente dice, ¿y cómo ha durado? Y se sorprenden. Y yo más bien digo, es poco. Para mí 20 años es muy poco comparado a todo lo que yo quiero estar junto a Roxana. Si Dios me da vida, yo espero llegar a muchísimo más que eso. 20 años no es nada. Pero muchos dicen es demasiado. ¿Por qué? Porque nunca se han sometido a los principios del reino de Dios a través de su palabra. Prestemos atención, seamos atentos al consejo divino y vamos a seguir viendo bendición. Gracias por su atención, que Dios le continúe bendiciendo. Espero que tenga una semana feliz, gloriosa en Cristo Jesús. Y recuerde que Dios es bueno, Dios es todopoderoso y siempre nos sorprende. Hasta pronto.